ustedes incorporen cosas. No les digo textual del libro ni nada por el estilo, pero por lo menos que incorporen un poquito más de volumen, ¿sí? La fundamentación tiene que ser fundamentación, no 3 renglones, ¿está? Entonces, porque ahí me doy cuenta yo si leyeron o no, ¿sí? Van a ver que en el PowerPoint hay muchas cosas también, les va a servir, también les va a servir, hay cosas conceptuales que están puestas en el PowerPoint, no está mal que lo pongan, ¿sí? Pero después va a haber cosas que van a ser más a desarrollar, que eso sí van a tener que leer un poco más, ¿sí? Lo que es la parte de los temas, esperen un segundo, si quieren comparto pantalla, así vemos. Bien. No sé si se ve ahí. Se ve más o menos. Ahí sí. ¿Ahí se ve? ¿Se ve la pantalla, el aula? Sí, se ve el aula. Genial. Yo no los veo. Bueno, entonces, racionalismo y pensamiento científico y lógica del razonamiento. En realidad acá lo que a mí me interesa es, los tipos de razonamiento van a estar, ¿sí? Van a ser más sencillos que la otra vez, ¿sí? Van a ser más pensados en problemas de investigación, en problemas de enfermería, ¿sí? O sea, de todo lo que es la parte investigativa, pero no de lo común, ¿sí? Del razonamiento común no. ¿Por qué? Porque la otra vez generó mucha confusión, ¿sí? Entonces, va a ser como más fácil de poder identificar lo que es un razonamiento deductivo, inductivo, ¿sí? Lo que es la abducción, ¿está? Y lo que es analogía. Eso como que va a estar como más sencillo. Traten igual de leer un poco esto. Sí va a haber cosas que van a estar o sea, van a estar en el libro, obviamente. Y después cómo fue surgiendo de forma histórica ese racionalismo, ese pensamiento científico. Algo de pensadores va a haber seguramente, ¿sí? Y después los tipos de positivismo lógico, ¿sí? El de, hipotético deductivo, lo que es el racionalismo crítico, ¿sí? También. ¿Quiénes son por ahí los referentes? O sea, tengan en cuenta eso. Eso está en el PowerPoint, o sea, está como guía. Pero traten de ahondar un poquito más, ¿sí? Y después, bueno, las corrientes de pensamiento, ciencia formal y ciencia fáctica, la diferencia entre las dos. Y las corrientes de pensamiento, lo que vamos a hacer mucho hincapié también, es en las corrientes de pensamiento de enfermería, ¿sí? Esas traten de tenerlas bien claras porque va a haber una pregunta sobre eso. Y las corrientes de pensamiento también habla de positivismo y demás, que ya vimos. En un segundo que voy a admitir. Bueno, eso entra. Después, bueno, investigación en enfermería y las competencias de enfermería en la investigación. Puede haber alguna preguntita de esta. Y lo que es proyecto de investigación, ¿sí? La diferencia entre lo que es proceso de investigación y proyecto de investigación, los pasos, ¿sí? Que esto, si los que hicieron investigación uno se acuerdan de los pasos del proceso, bueno, en proyecto, ¿qué diferencia tengo? ¿Sí? Hagan como un cuadrito diferencial, más que nada, para poder que les quede. Diseño de investigación, tipo de diseño quanti-quali, ¿sí? En hipótesis, los tipos de hipótesis, ¿sí? Va a haber también, no sé si pudieron hacer el ejercicio este de tipos de hipótesis. A ver si lo pudieron hacer. Sí, tengo un par de intentos. Sí, Bueno, Luciana, tengo una pregunta. Ahí a mí me pasaron cosas. Se me confundió la correlacional con la de causalidad y después había un ejercicio, a ver si lo copié, espera, que para mí estaba... estaba mal.
Creo que era uno que hablaba del cambio climático, me parece, ¿o no? Claro, y decía que era de grupo de comparación. Me hizo ruido ese. Ah, déjame ver. Bueno, ahora sí lo chequeamos antes de arrancar con la clase de marco teórico. Porque ese no lo vimos, no lo corregimos. Y encima esa clase de hipótesis quedó ahí, no la dimos, digamos, tampoco. O sea, estaba como asincrónica, pero no como sincrónica. Bien, planteamiento del problema, acá van todo lo que son las partes, cómo se plantea un problema, el contexto de la presentación de un problema y las partes de una pregunta de investigación. Toda la parte teórica, ¿sí? No les voy a hacer una pregunta, nada por el estilo, ¿sí? Después, búsqueda bibliográfica, de esto no, sí de criterios de validez. Creo que estaba criterios de validez, a ver. Hay un artículo sobre criterios de validez, acá. Este artículo, ¿sí? Que está en lectura, este criterio de validez, Sí. ese artículo va, ¿sí? Después lectura crítica y demás, las otras cosas no, sí, porque es más práctico. Ahí le puse la presentación del otro día para los que no pudieron estar de Colombia, no sé si pudieron estar. Sí. Ah, pudieron estar, genial. Me costó porque no estaba con esa aplicación, pero sí. Ah, bueno, genial. No sé, traté de ser clara, pero es bastante complejo búsqueda bibliográfica. Encima quise como hacer un híbrido entre búsqueda en grado y posgrado, y es bastante complejo. Hay muchos tips. Es una asignatura entera. Bueno, objetivos, ¿sí? Objetivos va cómo se elaboran los objetivos, los tipos de objetivos, ¿sí? Acá tiene el capítulo 3 y 12, hay algo de teoría, ¿sí? Y después seguían con el PowerPoint. Y marco teórico, ¿sí? De marco teórico van a ver que están normas APA y demás, lo que me interesan son estos dos artículos. ¿Sí? Estos dos artículos explican bien lo que es un marco teórico y lo que es una, ¿cómo se llama? Estado del arte, ¿sí? Y un marco conceptual. Entonces, en estos dos artículos está bien explícito todo, la idea es que estudien de ahí. Está el capítulo 4 de Sampieri, donde está bien también descrito marco teórico, pero acá me pareció que está más fácil. Así que, nada, ustedes lean todo si quieren, pero bueno, me parece que está más fácil en los artículos. Bien, esos serían los temas. ¿Sí? Cualquier cosa, el recuperatorio, ¿sí? Va a ser esta semana que viene, no, la otra. ¿Sí? Bien. Y vamos a ver lo de hipótesis, que por ahí tenían dudas. Acá. Vamos a agarrar a alguien que hizo... ¿Cuántas eran? 9. 9. Vamos a agarrar a Marcela, ya está. Lo lamento que estás ahí, pero bueno, acá te da correcto. Le erraste en una sola. Sí, es esa la misma que dice Gaby, que estaba media confusa. Bien. Acá dice, ¿sí? La hipótesis. Acuérdense que tenemos diferentes tipos de hipótesis y todo depende del tipo de estudio, ¿sí? Y a su vez tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Entendieron a qué se refiere con nula y alternativa? Más o menos. Bueno, las otras son en relación a los tipos de estudio. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que cuando yo tengo un estudio descriptivo, ¿sí? Sea cuantitativo o cualitativo, acuérdense que podemos hacer, el estudio descriptivo puede ser cuanti o quali, ¿sí? Obviamente va a ser diferente, pero en el cuantitativo puedo describir las variables. Si yo describo las variables, un estudio es cuantitativo. Descriptivo, ¿sí? Ahora, o sea, lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que los tipos de estudios cuantitativos depende del análisis que yo haga de esas variables. Siempre voy a tener variables en un estudio cuantitativo y depende de la relación que yo tenga de esas variables, es como voy a interpretar y qué tipo de estudio va a ser.
Por ejemplo, si yo tengo relación entre las variables, va a ser de correlación. Si yo tengo de causa y efecto, va a ser causal, ¿sí? Si yo tengo un tipo de estudio, describo la variable solamente y me quedo ahí, es un estudio descriptivo, ¿sí? Ahora, si yo hago experimentación y controlo mucho esas variables, son estudios experimentales, ¿sí? Entonces, céntrense siempre, cuando quieran clasificar los tipos de estudio e identificarlos, siempre fíjense de esa manera, cómo tratan esas variables, ¿sí? Y eso es lo mismo para la hipótesis. ¿Qué pasa con las hipótesis? No todos los estudios tienen hipótesis, ¿sí? Los estudios cualitativos no tienen hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es una respuesta, ¿sí?, a esa pregunta de investigación, una posible respuesta. ¿Está? ¿Qué pasa con los estudios cualitativos? Los estudios cualitativos, acuérdense que tiene un razonamiento inductivo. Entonces, yo voy descubriendo a medida que voy haciendo la investigación, ¿sí? Entonces, nunca puedo tener una hipótesis antes, porque yo no sé con lo que me voy a encontrar en la cancha, digamos, ¿sí? Entonces, nunca puedo hacer un estudio cualitativo, una hipótesis antes. Yo no puedo dar una respuesta previa porque no sé con lo que me voy a encontrar, ¿sí? Ahora, en los cuantitativos, generalmente la mayoría tiene hipótesis, sí, excepto los descriptivos. Los descriptivos no siempre tienen hipótesis, ¿sí? A veces no es necesario que tengan hipótesis, ¿está? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿sí?, tiene que ver algo con la estadística. De hecho, está la hipótesis estadística también, que tiene dato estadístico. Esa es como fácil de darse cuenta. La hipótesis nula, ¿sí?, es aquella que es negativa. O sea, yo tengo una respuesta totalmente negativa a la pregunta de investigación. Todo lo contrario, ¿sí? Es como que pongo todo lo... ¿Por qué? Porque yo lo que busco es falsar. Se basa mucho en de Popper, ¿sí?, que busca el del falsacionismo, ¿sí?, es esa corriente, donde yo busco falsar ese problema de investigación que yo me estoy poniendo. Entonces, en vez de poner como una verdad absoluta, yo lo que estoy diciendo es algo negativo, todo lo contrario. No sé, yo quiero decir que quiero investigar, no sé, índice de masa corporal, no, ponele obesidad en niños de edades preescolar en un jardín de infantes X, ¿sí? Estoy tirando cualquiera, ¿sí? Entonces, quiero ver la incidencia en obesidad, ¿y qué hago? La tasa de incidencia, por ejemplo. Lo que digo es que no existe la obesidad en los niños de preescolares de tal, ¿sí? Esa sería como la hipótesis nula. Es negativa, siempre es negativa, ¿sí? Y la alternativa es una hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir? Que yo use muchas veces lo hacemos cuando la hipótesis nula es falsable, o sea que yo descubrí que es verdad que está mal, o sea, o que no me da el resultado que yo espero, y tengo una hipótesis alternativa, ¿sí? Una respuesta alternativa a esa pregunta de investigación. Que se acerca, que es bastante similar, pero que no es la misma que la otra hipótesis que planteé. Generalmente cuando se hacen los trabajos de investigación, por ahí más metodológicos, digamos, van a ver que está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿sí? Si no es una, es la otra. La alternativa es como similar a la pregunta de investigación, o sea, me da respuesta, pero es una posible respuesta. No siempre se hace, pero a veces se suele hacer cuando estamos en duda de qué puede llegar a ser el resultado obtenido, ¿sí? Entonces se hace esa hipótesis alternativa. ¿Me entendieron? A grosso modo. Más o menos. Sí, Bueno, mazo. más o Entonces la cualitativa no tiene hipótesis menos. y la cuantitativa sí. La Lo descriptiva a veces. cuantitativo, sí. La descriptiva no siempre es obligatorio tener hipótesis. Ah, ok. El estudio descriptivo
¿sí? Generalmente describe las variables y no es necesario, porque yo describo la variable solamente, no la estoy midiendo. O sea, a veces no es necesario tener hipótesis. ¿Por qué? Porque cuando uno pone una hipótesis, el resultado estadístico que a mí me dé, ¿sí? Por más que sea causal, de correlación, de lo que sea la hipótesis, yo tengo que corroborar esa hipótesis con los resultados obtenidos de la investigación. ¿Y cómo lo corroboro? Midiendo, ¿sí? Entonces, esa corroboración de la hipótesis también se hace con un análisis estadístico específico, ¿sí? En el razonamiento lógico y en el procesamiento de datos, cuando hacemos ese análisis, tiene todo una fórmula para corroborar hipótesis. De hecho, hasta en el Excel está. En los software que utilizamos para análisis de datos está corroboración de hipótesis. Y corroboro si esa hipótesis es verdadera o no. Eso es como más análisis de datos más avanzado, ¿sí? Pero en el descriptivo a veces no es necesario tener hipótesis. Bien. Vamos con los ejemplos, ¿sí? Tienen hipótesis causal, correlación descriptiva. Esta hipótesis en investigación en comparación de grupos, esto es lo que decían ustedes. No, Luciana, ahí te digo cuál era, espera. Espera. Bueno, vamos viendo una por una y ahora me dicen, ¿sí? La número 8, Lu. La 8. Ah, la 8, está bien. Ahora nos fijamos entonces. Bueno, vamos viendo una por una. Acá dice, la desocupación en la ciudad de Lincoln ha aumentado un 20%, ¿sí? En relación al año 2021. ¿Qué tipo de hipótesis es? Es una hipótesis descriptiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque está describiendo. Si bien está tirando un número, pero está tirando un porcentaje, ¿sí? Entonces es como algo más descriptivo. Está bien. La segunda es, el consumo excesivo de tabaco causa EPOC, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, es causa, ¿sí? Ya tienen la palabra acá, es de causalidad, ¿sí? Es una hipótesis de investigación de causalidad. El consumo excesivo de tabaco causa EPOC. Esta está fácil. A mayor masa, mayor fuerza de atracción, ¿sí? Esta es una ley universal más que nada. Y esta es de correlación, ¿sí? A mayor masa, mayor fuerza de atracción. O sea, tiene relación entre ambos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Luciana, sí. Bien. Acá existe una diferencia en los índices de mortalidad por COVID-19 entre personas del sexo femenino y del sexo masculino. Y el tipo de hipótesis acá, ¿sí? Es en comparación de grupos. Y está bien. ¿Por qué? Porque tengo la diferencia, o sea, lo que trato de comparar acá es la diferencia de mortalidad de COVID-19 entre el sexo masculino y el femenino, o sea, entre dos grupos, ¿sí? No es correlación de variables, sino es relación de grupos, que eso por ahí genera un poco de confusión. No es lo mismo correlación que comparación de grupos, ¿sí? Yo acá estoy comparando dos poblaciones diferentes, sexo femenino, sexo masculino, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de índice de mortalidad tengo? Si es más alto o más bajo en ambos, en qué grupo, ¿sí? Entonces, una hipótesis de investigación en comparación de grupos. De correlación es variable, ¿sí? Ya otro tipo de relación. El índice de masa muscular nos asocia con el sexo de las personas, ¿sí? Esto es negativa. Si yo tengo una hipótesis negativa, ¿sí? Por ejemplo, el índice de masa muscular no se asocia. Ya si yo tengo un no o nunca, quiere decir que es nula. Siempre lo que es negativo es nulo. Esté armada como esté armada, porque a ustedes lo que les va a pasar es que no van a tener la pregunta arriba. Entonces por ahí les va a generar un poco de duda eso, ¿sí? Pero siempre que ustedes vean un no, un nunca, si algo negativo en la redacción de la hipótesis, quiere decir que es nula. El 6, la inteligencia está relacionada
con la memoria, ¿sí? Acá tengo una relación entre la inteligencia y la memoria, o sea, una relación entre dos variables, no entre grupos, fíjense. Y ahí ya estamos hablando de una hipótesis de correlación. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, sí, Lu. Bien. La 7 es el índice de morbilidad en enfermedad cardiovascular es mayor en personas del sexo masculino que en el sexo femenino. Es lo mismo que la otra vez, que la otra anterior, ¿sí? Yo acá estoy viendo la morbilidad de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Esas serían como las variables. Y acá tengo los dos grupos, sexo masculino y sexo femenino, ¿sí? Es una comparación de grupos. Entonces la hipótesis de investigación es de comparación de grupos. Y la 8, que es la que estaba, es verdad, es causal esta, está mal puesta, está bien. El calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. Es una hipótesis de causalidad, ¿sí? Está bien puesta esta, no es de correlación de grupos. Estaba mal tipeada, mal editada la pregunta. Es de causalidad. Estaba bien puesto. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron por qué es causal? Sí, sí. Bien. Entonces, esta hipótesis, acá dice causa, ¿sí? Causará, causa, genere efecto. Todo lo que sea que genere el efecto, que genere la causa, que sea mayor incidencia. O sea, en realidad tiene que ver con investigación de causalidad, ¿sí? Busco la causa y el efecto. Esto lo vieron con Facundo seguramente y con la profe de estadística en Pergamino. Bien, y acá tienen, la desintegración del vínculo familiar entre los padres no provoca baja autoestima en los hijos, ¿sí? Y acá tengo una hipótesis nula. Le puse transitoria, acá abajo y es alternativa. ¿Sí? Porque acá tienen el no provoca. Bien, y no hay más. Perfecto. Esperen que vuelvo, así comparto lo de marco teórico. Bueno, ¿me entendieron lo de hipótesis? Que quiero que lo entiendan porque va a haber ejercicios así, ¿sí? Fíjense en las palabras y la relación que tienen entre variables. Si causa efecto, o por ejemplo, causa, si genera efecto, y genera incidencia. Cualquier cosa que genere impacto en el otro, ¿sí? Entre una variable y la otra, es de causalidad, ¿sí? Ahora, si tiene relación entre variables, ahí es de correlación. Si tengo relación entre grupos, ¿sí? Grupos etarios, grupos de sexo, grupos de, no sé, de grados, lo que sea, en ese caso es de grupos, ¿sí? Si es nula es negativa. La alternativa no le puse ninguna ahí, pero porque la alternativa tiene que haber una nula antes. Entonces les va a generar como un poco de duda si no tengo la pregunta, ¿sí? Aunque va a estar ahí como para seleccionar, para confundir, son confundidores en realidad, en el choice, en realidad no va a estar, ¿sí? Y la descriptiva es que describe la variable, no tengo ninguna relación entre variables, ¿sí? Si no tengo ninguna relación entre variables, es que estoy describiendo algo, es descriptiva. ¿Me entendieron? Luciana, una consulta. Sí, La negativa sería la negación de la pregunta de hipótesis. la negación de la pregunta de investigación. Y, claro, y la alternativa es, como bien dice, una alternativa a esa pregunta. Sí. Pero van relacionadas las tres. Sí. Ok. Si quieren les puedo mostrar, a ver si lo tengo acá a mano, mi proyecto de investigación. Si lo tengo, te tengo armado, yo no me acuerdo si lo hice en ese proyecto de investigación o en otro. Tengo armado dos hipótesis como para que se den cuenta de que, a ver si está acá.
Esperen un segundo que me fijo. Porque yo me acuerdo que había armado una hipótesis, porque yo tengo que, en la maestría, en mi tesina, tengo que refutar la hipótesis. No, este no tiene. Este es el otro. A ver, espérenme un segundo. Mm, mm, mm. Si lo tengo acá, si no lo tengo acá, no lo. Después lo busco. No. Bueno. A ver si está acá. Ah, no, una hipótesis descriptiva. No, la hipótesis nula la había hecho en otro trabajo, no me acuerdo cuál. No, no. Luego una consulta. Sí, Bueno, había recomendado de que la pregunta que elijamos ahora, que se conserve o que sea la misma que vamos a utilizar en la tesis. sí. Y, por ejemplo, tiene que ser de algo que ya hayamos visto, tipo algún riesgo o alguna problemática, o puede ser que todavía no hayamos estado en ese servicio o no hayamos visto eso. En realidad, por eso, depende de qué tipo de investigación quieras hacer vos. Puede ser que no hayas estado en el servicio, pero que puede pasar, o sea, en realidad te va a pasar que vos vas a suponer algo que no sabes si es así. Claro. En realidad la problemática no la vas a detectar si no estás en el servicio. Pero podés suponer, qué sé yo, no sé, por ejemplo, yo siempre hablo de las terapias abiertas en la UCIP, ¿sí? En la terapia pediátrica. No son terapias abiertas, ¿sí? Entonces, no sé, relacionado a las terapias abiertas, puedes hacer un montón de trabajo de investigación con eso. Claro, eso está bueno, también lo pensé, pero como no estuve todavía. Está bien, igual lo podés pensar, hay un montón. Por eso lo que está bueno para pensar el problema y para pensar la pregunta, se van a dar cuenta que cuando hagan búsqueda bibliográfica y busquen artículos, van a encontrar un montón de información. Entonces los va a guiar sobre cómo hacer esa pregunta, qué poder investigar. Por ejemplo, yo quiero hacer sobre terapias abiertas, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero hacer en esas terapias abiertas? Yo como estudiante, ¿puedo implementar la terapia abierta? No. Entonces ahí tengo que descartar esa pregunta, porque ustedes no lo van a poder resolver eso. Ahora, pueden investigar
qué conocimientos tiene enfermería con respecto a lo que es una terapia abierta, cómo impactaría la implementación de una terapia abierta, si se implementara, suponiendo, ¿sí? Sí, eso me O gustó. cómo Hasta encontré como un trabajo, una tesis que, que se acopla, porque acá tenemos que hacer también una tesis cuantitativa, ¿no? Bueno, y que se acopla eh, con el tipo de encuesta que se hace para poder medirla. Ah, genial. Y bueno, fíjate en esa tesis, ¿sí? Que se puede adaptar y armarte una pregunta y tomar como guía. Después, obviamente, que uno va haciendo su propia investigación. Pero no está mal agarrar una investigación que yo diga, mira qué buen instrumento que utilizó para medir y qué midió, qué variables. Es más, después podemos usar ese mismo instrumento. Si ustedes citan, ¿sí? No es que me estoy copiando, estoy citando, ¿sí? En investigación, lo que es cita, si a mí me citan, por ejemplo, yo publiqué un artículo, ¿sí? Si a mí me citan, quiere decir que es importante mi artículo, ¿sí? Si ustedes de su trabajo utilizan que nos ha pasado, ponerle, ustedes pueden chusmear y fijarse las investigaciones que hay en el repositorio de la universidad, ¿sí? En el repositorio van a ver que hay un montón generalmente son publicadas, las tesis de grado de los alumnos de toda la universidad, ¿sí? Pero van a encontrar de enfermería también. La mía no, porque fue la primera egresada hace 1000 años, así que olvídense. ¿A dónde, Lu? En el repositorio. Entran al repositorio, yo creo que es en la parte de biblioteca, que tienen que ir a la parte de biblioteca, me parece. La verdad que nunca entré a la de la universidad. Entré a repositorios de otras universidades, pero de esta no. Y si no, consulten en la biblioteca de su sede, ¿sí? En Pergamino o en Junín, consulten cómo acceder al repositorio. Y ahí hay un montón de tesis de sus compañeros, ¿sí? Que se recibieron y que publicaron. Y más o menos les permite ser como una guía de cómo armar un trabajo de investigación. Cómo armar una pregunta. Pero bueno, traten siempre de ir delimitando, ¿sí? ¿Y qué pueden hacer ustedes? Eso es lo que les digo. Hay cosas que ustedes, si no son jefes de servicio, no van a poder implementar algunas cosas, pero sí pueden medir. Qué sé yo, por ejemplo, les había dicho yo la otra vez, por ejemplo, hay alumnas que hicieron sobre cuidado centrado en neurodesarrollo, una tomó todo lo que es el sonido y el ruido de contaminación auditiva, cómo impacta en el desarrollo cerebral de ese recién nacido prematuro, y la otra tomó como los cuidados posturales neonatales, ¿sí? De que hace la enfermera ese cuidado postural en el recién nacido, cómo impactan en el desarrollo motor, ¿sí? Hicieron toda una aplicación de una encuesta, de una entrevista, perdón, de una encuesta y una observación, dos cosas hicieron. Y después otros, por ejemplo, hicieron cómo es la comunicación asertiva. Una alumna hizo sobre ética, sobre los principios bioéticos, creo, o algo así, no recuerdo bien, porque era de Cristina, era en Pergamino, en las terapias intensivas. Hay un montón, van a encontrar que hay un montón. Pero bueno, vayan buscando información, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Así vemos marco teórico. Listo, ¿entra Luciano el marco teórico en el examen? Sí, por eso les decía que traten de leer esos dos artículos que tienen ahí, que están re fáciles. Lo que me interesa más que nada es concepto de marco teórico, eh, no sé si 1 hora y media o 2, no recuerdo. Más o menos eso. Depende, porque lo tengo que chequear. Pero no recuerdo. No hay problema, Liz, vaya tranquila. Bueno, marco teórico entra, ¿sí? Por eso les decía que lean esos dos articulitos y que sepan por lo menos para el examen la parte conceptual, ¿sí? Después lo vamos
lo van a hacer, si van a empezar a hacer lo que es marco teórico, van a ver que en la plataforma van a tener marco teórico, cómo hacer las citas con normas APA y un montón de cosas. Eso no importa, ¿sí? Eso lo vamos a hacer después. Lo que sí me interesa es los conceptos y la parte conceptual del marco teórico. Bueno, ¿se ve ahí? Esperen que lo haga más grande. Sí. Bueno, de marco teórico van a tener 2 PowerPoint, ¿sí? Hay 2. Uno es de cómo confeccionarlo, ¿sí? Y otro es como más descriptivo, que es lo que vamos a ver ahora. Les sirven los 2 PowerPoint igual. Pero este es el que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué es el marco teórico? Y acá entramos en el concepto. El marco teórico es lo que le da relevancia al problema, ¿sí? No es la fundamentación. Es todo el contexto, es como si yo siempre digo, es como el colchoncito en el cual está el problema. Es lo que sustenta el problema de investigación. Por eso en esto lo que se hace es la lectura bibliográfica. Cuanto más grande es ese marco teórico y más bibliografía citada tengamos, ¿sí? Más importante va a ser esa investigación. Muchas veces tenemos mínimo, ¿sí? Tenemos que tener 20, por ejemplo, referencias, o 30. En realidad en algunas investigaciones les piden eso, nosotros no pedimos mínimo de referencias. Sí que ese problema que yo me... Bueno, todo lo que ustedes van a tocar durante la investigación, ya sea una variable, una característica, por ejemplo, esto que les decía de los cuidados posturales en neurodesarrollo. Bueno, yo en el marco teórico tengo que tener todo, tengo que tener, ¿a qué llamo yo como prematuro? Esa patología. O sea, tengo que describir ningún cabo suelto. ¿Sí? Por eso es como un montón. Uno escribe mucho, más que escribir nosotros, lo que hacemos es sacar conceptos, ¿sí? Entonces este sí lo que encuadra y es lo que le da el sustento a ese problema de investigación, ¿sí? Y siempre, siempre tengo que tener una base teórica de dónde voy a surgir, de dónde surge ese problema de investigación, ¿sí? Por eso siempre nosotros en enfermería una teórica, ¿sí? Una teórica tenemos que poner. Sea Dorotea, sea Virginia Henderson, la que sea y la que quieran ustedes, la que más les guste, pero tienen que ponerla, ¿sí? Bien, este es otro concepto, ¿sí? Que el planteamiento es en realidad una definición, que el planteamiento de una investigación no puede realizarse si no se hace explícito aquello que nos proponemos conocer, ¿sí? Siempre tenemos que saber lo que se distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe respecto a ese tema a definir, ¿sí? O sea, que yo planteo ese problema de investigación y yo tengo que poner todo lo que se sabe ya de ese problema. Generalmente, ¿por qué se hace esto? Porque muchas veces nosotros, y a ustedes les va a pasar, que los problemas de investigación que van a buscar son cosas que ya se conocen, ¿sí? No es que no están investigadas. Entonces, todo eso, a no ser que haga un gran descubrimiento, ¿sí? Que, que tenga un cerebro enorme y haga un gran descubrimiento, bueno, si no, son temas y problemáticas que ya están investigadas por otros autores. Yo lo que tengo que hacer es buscar esos autores que investigaron mi mismo problema y ponerlo en el marco teórico. Yo tengo que saber qué se investigó. Es como decía Abril recién, hay una tesis que hablaba sobre un problema de terapias abiertas, entonces tengo que ver qué hay investigado de eso. En esa tesis, ¿qué voy a hacer? Me voy a fijar qué autores citó. Eso también es muy importante en búsqueda bibliográfica, ¿sí? Ustedes agarran un artículo que les interesó sobre el tema, fíjense en abajo en las referencias a quiénes citaron. Y eso los va a llevar a otras investigaciones sobre el tema, ¿sí? Eso lo hacemos un montón y terminamos como, van a ver que de un momento en su compu va a haber 20 ventanas abiertas, pero en realidad sí nos va llevando a temas. Ya me empezaba a hacer ruido con toda la ventana ¿Eh? que me llevaba. Me empezaba a hacer ruido la computadora. Claro, empezaba pobre compu a decir qué me pasó a mí, pero traten, ¿sí? De hacer eso, porque eso es súper interesante, porque a veces pasa que
o a veces citan solamente un artículo porque sacaron, no sé, un concepto específico y nada más. Pero a veces citan artículos que realmente, no sé, tenían un instrumento de recolección de datos que era genial, o, no sé, hicieron otro tipo de investigación relacionada a las terapias abiertas y me puede servir. Traten de buscar así. Sí, está bueno hacer eso. Es como ir para atrás, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber lo que se sabe, ¿sí? Y lo que no se sabe sobre el problema. Y ahí en ese medio es donde yo pongo mi pregunta de investigación, ¿sí? Porque a veces puede pasar, hay problemas de investigación que están recontratrillados, porque los recontra conocemos, pero sin embargo, ¿sí? Siguen habiendo problemáticas o variables que todavía no están investigadas. Bien, entonces, en el marco teórico, ¿qué va a haber? Y esto es muy importante porque esto seguramente va a ser pregunta de examen, diferencia entre marco teórico y marco conceptual, ¿sí? El marco teórico, acá lo que voy a tener yo son preposiciones teóricas, ¿sí? Teorías, postulados, supuestos, categorías y conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener un montón de cosas que me sustentan mi problema de investigación, ¿sí? Y acá entra desde los conceptos básicos de lo que yo considero como, por ejemplo, recién nacido, ¿sí? Yo siempre con el recién nacido, pero porque siempre investigo sobre el mismo, pero bueno, o lo que yo considero por el rol de enfermería o el cuidado, ¿sí? ¿Qué pasa en esto? El marco teórico nos define a nosotros como investigador. No es lo mismo que yo ponga, por ejemplo, yo quiero orientar el cuidado de enfermería en base a la teoría de Virginia Henderson, ¿sí? Entonces, ya toda mi investigación va a ir en base a las necesidades básicas, va a ir en base a todo lo que es suplencia de ayuda, o sea, va a ir en consonancia, ¿sí? Con esa línea de investigación. Ahora, si yo lo pongo con la parte, por ejemplo, de Roy, ¿sí? Que es más adaptación, ya ahí tengo una visión más de interrelación, ¿sí? Se me fue. Acá volví. ¿Me escuchan ahí? Que se me había cortado en un momento. Sí. Sí, sí, Ah, se escucha. bien, entonces, a eso se refiere con marco teórico. El marco teórico a su vez me define a mí, ¿sí? Yo no hablo, acuérdense en eso. Yo cuando hago un marco teórico, ustedes van a ver marcos teóricos, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, siempre se cita, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se toma la investigadora esta y se sigue y se hace como una correlación y un juego que parece un cortipegue, pero en realidad tiene una correlación, ¿sí? Teórica, donde yo tomo desde el concepto más general hasta lo más específico y llego a mi problemática de investigación, ¿sí? Por ejemplo, en el marco teórico de este que decía yo de los cuidados posturales, primero tiene que estar, por ejemplo, lo que es el cuidado, tiene que estar todo lo que es el cuidado, lo que es enfermería en general, después tomo un poco una teoría del cuidado, lo que es el cuidado en sí, todo, y depende de qué autor tome, por ejemplo, el cuidado puede tomar Collier, ¿sí? Voy poniendo, ¿sí? Y voy citando, y voy relacionando. Por eso lo que nosotros decimos muchas veces en el marco teórico es que hacemos hablar y dialogar a los autores, ¿sí? ¿Qué quiere decir que dialoguen los autores? En realidad es que yo lo que hago es tratar de como encastrar todos los conceptos, ¿sí? Y todas las teorías y todas las leyes y lo que sea en mi investigación, ¿sí? Tiene que tener una correlación, no puedo estar todo corte y pegue, ¿sí? Hoy en día con la inteligencia artificial nos facilita un montón para la redacción, ¿sí? Antes no había y nos costaba el triple. Hoy en día, ya con la inteligencia artificial, si uno ya lo pone y ya me ayuda en la redacción. Pueden usar la inteligencia artificial tranquilamente, ¿sí? Pero úsenlo como herramienta, ¿tá? No me sirve de nada yo decir, bueno, armame un marco teórico para tal problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque les va a armar el marco teórico y va a llegar un momento donde les va a poner teóricas que no son, ¿sí? Porque divaga un poco la inteligencia artificial, todavía no es muy específica, ¿sí? Entonces van a tener que hacerlo ustedes, ¿sí? Sí ayudarse en la redacción, ¿sí? Bueno,
Entonces, el marco teórico no solamente va a tener los conceptos específicos y claves que voy a utilizar en mi investigación, sino va a tener las teorías, ¿sí?, que voy a utilizar, sobre qué teoría me estoy basando, y también va a tener todo lo que son las leyes. Por ejemplo, si ustedes toman algo relacionado con la gestión, ¿sí?, o relacionado con, no sé, cuidados paliativos, algo que tenga un marco legal, ¿sí?, la ley de derecho de los pacientes, la ley de, por ejemplo, de contrato de trabajo. Si yo tomo una problemática que tiene marco legal, ¿sí?, ahí tengo que ponerla en el marco teórico, ¿sí? Sí o sí tienen que estar en el marco teórico. Por eso el marco teórico es en general. Tengo todo. Tengo conceptos, teorías, leyes, supuestos, todo, ¿sí? Todo lo que me sustenta mi problema de investigación. Bien. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Esto también puede llegar a ser pregunta de examen. Primero, orientar la organización de los datos, ¿sí? Y qué relación tienen con mi problema de investigación. Evitar que el investigador aborde temáticas que carecen de importancia científica, ¿sí?, o que ya han sido investigadas, o sea, que realmente se vayan de tema, ¿sí? Y otro lado, también nos permite guiar la selección de los factores o de las variables, ¿sí? Generalmente siempre van a estar las variables bien identificadas en el marco teórico, ¿sí?, y bien descritas. Otra de las cosas también, prevenir la confusión y orientar la búsqueda e interpretación del dato. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me vaya de tema, ¿sí? O sea, trata de poner, si yo estoy hablando de la UCIM y el neurodesarrollo, no me puedo ir a las terapias intensivas en general, ¿sí? No puedo poner todo, nada que ver, ¿sí? O neurodesarrollo del niño. Si yo me estoy centrando en un paciente específico que es un prematuro, no me puedo centrar en el niño, ¿sí? No puedo poner un artículo o un concepto de neurodesarrollo que lo toma un paciente, en pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el marco teórico, nos orienta hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Nos describe las variables, o sea, está todo ordenadito. ¿Es difícil? Sí. Una vez que se ponen en campaña es mucho más fácil de armarlo, y con la inteligencia artificial ayuda un montón. Bien, entonces, ¿marco conceptual es igual a marco teórico? No, ¿sí? ¿Qué diferencia tenemos? Que en el marco conceptual tenemos conceptos básicos, ¿sí?, que son elaborados mediante un proceso inductivo y luego organizados por coherencia. O sea, que coherentemente yo lo que tengo son conceptos, ¿sí? Ese es el marco conceptual. Lo pueden encontrar, ¿sí? Si ustedes ven esto del repositorio, ven algunas tesis, busquen tesis, ¿sí? Busquen tesis con buscadores y demás, busquen tesis de alumnos y demás, en Google Académico lo pueden encontrar, y van a ver que está el marco teórico, y en algunos hay marco conceptual en diferencia, ¿sí? Nosotros ponemos todo junto en realidad, ¿sí? Pero el marco conceptual tiene que ver con los conceptos, solamente conceptos. Si hay leyes no las ponemos, y si hay teorías tampoco, ¿sí? Por eso nosotros siempre hablamos de marco teórico en investigación. ¿Marco conceptual se utiliza? Sí. A veces se utiliza en lo que son las monografías. No sé si alguna vez escucharon hablar de monografía. Es como un concepto muy de secundaria. Sí. Bien, las monografías, no sé si alguna vez escucharon, pero bueno, en realidad, ¿hicieron alguna vez una monografía? No. Yo no me acuerdo, Luciana. Es muy de secundaria. Yo no. ¿No? No, Bien. Ay, yo era la única nerd entonces que me hacían hacer monografía o que hacía. Me acuerdo que iba a las ferias de ciencias. Ay, por Dios. Era nerd de chiquita yo. Pero y hacíamos monografía. Bueno, me desbloqueé un recuerdo yo. Las monografías, ¿sí?, que a veces se les pueden pedir, es raro, pero bueno, a veces en algunos cursos superiores o algo de eso hay monografías. Lo que tienen es esto, marcos conceptuales, si no tienen marco teórico, porque no son investigaciones científicas,
¿sí? No tienen esa diferenciación. No estoy resolviendo un problema, lo que estoy haciendo es generar información, ¿sí? Entonces es marco teórico. Bien, en las investigaciones descriptivas, ¿sí? Hay marco conceptual, que eso también es importante. O sea, nosotros ponemos marco teórico en general, ¿sí? Pero lo importante también es que en las investigaciones descriptivas tenemos mucha descripción de concepto, ¿sí? Porque no deja de ser una investigación descriptiva. Yo genero información y describo las variables que voy a medir, ¿sí? Y hago toda una descripción, ¿sí? Entonces, está el concepto. Ustedes lo van a hacer, ¿sí? La mayoría de las investigaciones que hacemos nosotros son descriptivas porque son más fáciles de analizar. O cualitativas, ¿sí? Pero bueno, en las cuantitativas que hacemos, no hacemos experimental. En las carreras de genética sí hacen experimental, pero bueno, nosotros no. Entonces generamos conocimiento y hacemos descripción, ¿sí? Y hay mucho marco conceptual, pero está dentro del marco teórico, ¿sí? ¿Me entienden la diferencia entre marco teórico y marco conceptual? Sí, ¿Sí? Bien. Entonces, conceptos básicos que yo voy a utilizar en la investigación, y tiene que estar todo, no puedo obviar nada. Si yo tengo una pregunta en mi instrumento de recolección de datos que tiene un tema o una preguntita, un concepto que no está en el marco teórico, ¿sí? Está mal. Tiene que estar completo. Y eso nosotros hacemos mucho hincapié y hacemos mucha revisión, por eso siempre yo digo que investigación es leer. Investigación es buscar y leer, leer, leer y leer, más que producir es leer, ¿sí? Bien, entonces, podemos concluir que el marco teórico también es un marco conceptual, esto que les decía yo, ¿por qué? Porque las teorías tienen proposiciones, tienen conceptos, tienen objetos, ¿sí? Pero el marco teórico o sea, el marco conceptual puede estar dentro del marco teórico, ¿sí? Pero el marco conceptual es más chiquito, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Bien, vamos con las etapas, ¿sí? La elaboración del marco teórico, ¿sí? ¿Cómo se elabora el marco teórico? Y acá entra todo un proceso de elaboración de marco teórico, que está también en el otro PowerPoint, ¿sí? De algunos tips de cómo armar un marco teórico. Eso lo vamos a hacer más adelante, uno de los ejercicios va a ser eso. Acá primero lo que tengo que hacer es búsqueda bibliográfica. ¿Sí? El artículo, la clase que yo di de Colombia, no sé si me entendieron, pero espero que sí. La idea es esa, es búsqueda y lectura, ¿sí? Lectura existente de literatura que esté en bibliotecas virtuales, ¿sí? En libros, donde sea, ¿sí? Entonces, hago toda esa búsqueda, hago esa revisión bibliográfica y en base a eso confecciono mi marco teórico. Muchas veces el marco teórico lo voy haciendo en paralelo a mi investigación. ¿Por qué? Porque siempre voy encontrando cosas nuevas. Bien, esto es importante. Cuando voy a armar un marco teórico, siempre tengo que tener una teoría, ¿sí? O un desarrollo de una perspectiva teórica. Esto que yo les decía, yo tengo que saber de dónde me paro. Por ejemplo, en mi trabajo final de grado de la maestría, yo me paro desde la teoría de Altinier, ¿sí? Sobre cuidado en el desarrollo, yo estoy haciendo esa problemática de investigación, y el impacto del cuidado de enfermería en el neurodesarrollo. Y yo me estoy parando desde la teoría de Altinier, que a su vez se para en la teoría de Als, ¿sí? Entonces yo tengo esa mirada. Hay un montón de otras teóricas que hablan sobre el neurodesarrollo, pero yo solamente me paro en ella, ¿sí? Y yo tomo su mirada. Entonces, esto me permite a mí, ¿sí? Jugar un poco con los conceptos y también guiarme en cómo voy a hacer mi investigación y en qué conceptos me voy a basar, ¿sí? O sea, desde qué mirada voy a hacer mi investigación, ¿sí? Bien. Y acá nos podemos encontrar, como dice acá el PowerPoint, con diferentes situaciones. Puede haber teorías que están completamente desarrolladas, ¿sí? O teorías que se aplican en parte a nuestro problema, ¿sí? Como piezas o trozos, o que solamente nos van a guiar. Por ejemplo,
esto de que decíamos de las terapias abiertas, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar una teoría de interrelación, ¿sí? Por ejemplo, una teoría de Roy, pero no me va a hablar sobre las terapias abiertas, ¿sí? Sí me va a hablar de la relación de ese paciente en la adaptación y la relación con el otro y la relación con el enfermero y la relación con su cuidador. O sea, en realidad me va a hablar de la interrelación. ¿Yo la puedo tomar? Sí la puedo tomar, pero ahí la voy a tomar como una guía, ¿sí? Que tengo una idea, ¿sí? Que sea relacionada con respecto a eso. ¿Me entienden? No siempre la teoría va a ser como mi timón. Muchas veces pongo teóricas que son como de base, que yo voy a tomar, pero en realidad es para delimitar desde dónde me paro. ¿Sí? No sé si me entienden un poco de esto. ¿A Sí, qué me sí. refiero con mi teoría? Bien, eso con respecto a las teorías. Siempre, siempre tiene que haber una teoría. ¿Sí? Si no hay teoría es como que ya no es un marco teórico. ¿Sí? Siempre tengo que tener una visión teórica. Nosotros usamos, en enfermería tenemos miles de teóricas, ¿eh? Tienen un libro entero de teoría de enfermería, y hay un montón. Y a veces también pueden tener microteorías que todavía no llegan a ser teorías, ¿sí? O modelos, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Bueno, la que yo me considere que va conmigo, por ejemplo, no sé, quiero investigar sobre, no sé, el autocuidado de los pacientes que son diabéticos, ¿sí? Entonces, yo voy a relacionar el autocuidado, voy a poner la teoría de Dorothea Oren. Entonces, tomo el autocuidado desde la mirada de Dorothea Oren, ¿sí? Siempre hay teorías que se relacionan, obviamente, con mi problema. Bien, ¿y cómo redacto ese marco teórico? Acá tengo que ir hilando esos párrafos, citando, ¿sí? Apropiadamente con las referencias. ¿Cómo voy a citar esos artículos, esos conceptos, ¿sí? ¿Cómo voy hilando todas esas teorías, o supuestos, lo que sea? Con las normas APA, Harvard o Vancouver, ¿sí? Son tipos de citado. Son normas de citado universal, ¿sí? Nosotros utilizamos normas APA, ustedes la tienen ahí, y tienen un tutorial de cómo citar. Eso igual después lo vamos a volver a retomar en lo que es taller, ¿sí? Pero bueno, la idea de ustedes es que sepan que un marco teórico se arma con bibliografía, ¿sí? Y siempre se va citando y se va hilando todo el marco teórico. Bien, esto es más o menos lo que estuvimos hablando. Bien, con respecto al marco teórico, acá que dice, el autor debe incorporar sus propias ideas, críticas o conclusiones, ¿sí? Acá habla muy poco, ¿sí? Esto tiene que ver con, por ejemplo, si yo puedo dar opiniones sobre ciertos artículos, y si es una tesis de posgrado, sí. Ahora, si es de grado, como en el caso de ustedes, no. ¿Sí? Es muy cruel, pero ustedes van a hablar en tercera persona y no van a dar opiniones, ¿sí? Sí, lo que van a hacer es, por ejemplo, no sé, el autocuidado, según Dorothea Oren, es tal cosa. Al igual manera que tal autor habla sobre el autocuidado, en el cual nosotros vamos a tomar tal concepto y así siguen redactando, ¿sí? Como que tienen, y van sacando, ¿sí? Los diferentes autores. Pero van relacionando, ¿sí? La palabra de ustedes va en tercera persona, ¿sí? Siempre hablan del autor o la autora, y hacen como hablar a los autores, a los demás autores, pero no opinan. Ya en las maestrías o doctorados sí hay una intervención, ¿sí? Que no va a ser el caso de ustedes. En esos casos van a encontrar tesis y artículos donde hay una intervención dentro de la investigación. Si no, solamente la intervención, y ustedes la van a hacer también, va a ser en la conclusión. En la conclusión sí es pura y exclusivamente la conclusión, es pura y exclusivamente del autor. Ahí el autor se despacha con todo lo que puede, ¿sí? O sea, ustedes ahí van a concluir lo que quieran. Pero es conclusión en base a los resultados que van obteniendo, obviamente. Bien, en el marco teórico, entonces, tiene que haber validez,
¿sí? Todo lo que yo ponga en el marco teórico tiene que ser artículos que sean válidos, por eso les hago, en el examen va a estar algo de preguntas de validez, fiable y reproducible, ¿sí? O sea, que tenga resultados esas investigaciones, que tenga un lenguaje claro y que sea preciso y unitario, ¿sí? No puedo irme por las ramas. Esto pasa mucho en las investigaciones, por eso a mí me cuesta un montón. Cristina se me ríe, pero a mí me cuesta mucho la investigación cualitativa. Eh, porque a mí me parece que en algún momento se van por las ramas, pero bueno, respeto un montón y a mí me cuesta realmente, pero porque yo soy más del dato, ¿sí? A mí me gusta mucho más la investigación clínica, pero es súper valorable y es excelente la investigación cualitativa, pero la realidad es que a mí me cuesta mucho y veo en el marco teórico que a veces hay cosas que medio como que se van por las ramas. Entonces, siempre, ¿sí? Más que nada las investigaciones de sociología y demás van a ver que es como que se van un poquito. O las de filosofía ni les digo. Entonces, en el marco teórico siempre tratar de, ¿sí? No irnos mucho. Y que sea con un lenguaje claro, ¿sí? Bien, con respecto a las referencias. Y acá les puse esta partecita, una fotito de un Word, ¿sí? En el Word ustedes tienen para poner referencias. ¿Cuántas referencias tengo que poner? ¿Sí? Y esto tiene que ver con los autores y los artículos que lea. Eso va a depender del tipo de investigación, ¿sí? Y del tipo de investigación que yo voy a hacer, del tipo de informe y demás. No es que voy a tener un número específico. Bien, ¿y qué tan extenso debe haber? Fíjense que acá tienen antecedentes de investigación. Tiene que haber, ¿sí? Primero, lo escrito e investigado sobre el proyecto de investigación, ¿sí? Orientar la construcción del proyecto, ¿sí? Que nos permita esa construcción del proyecto. Y acá van a tener antecedentes de investigación, tanto teóricos como de campo. ¿Qué quiere decir esto? Acá van teorías, postulados, testimonios de expertos, ¿sí? Y después datos estadísticos y resultados de investigaciones. Eso sería como, me gustó la fotito que encontré para que ustedes vean, ¿sí? Qué debe ir dentro de un marco teórico, ¿sí? Obviamente que dentro de eso también van las leyes, van los conceptos, ¿sí? Pero bueno, está bueno como para resumido. Luciana, Sí, en el Power que nos subiste a nosotros, no está eso. no, Ponelo- Ah, ahora lo acá- cambio. porque está el cuadrito vacío. Sí, 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 sí. Ahora lo cambio porque en realidad le subí, o sea, estaba medio terminar y quedó ahí. Está Ay, bien. Ahora se lo subo. gracias. Menos mal que me hiciste acordar igual, porque yo no se lo estaba subiendo. Bien, todo eso es marco teórico, ¿sí? ¿Preguntas? Y para mí ahora no sé, van a surgir a medida que vayamos haciendo el trabajo. Haciendo el trabajo. Bueno, Sí, después lo sí. vamos a hacer juntos y todo eso, tranqui. A veces a la distancia es difícil igual. Pero bueno, después cuando vayamos en taller van a ver que ahí le metemos un poco más de rosquete. Pero ahora por lo menos seguir buscando algunas cosas. Después podemos hacer una clase de búsqueda bibliográfica, si les parece. Para ir viendo esto de que les ayude un poco a hacer la pregunta y demás. No teórica, como vimos el otro día, que vieron la de Colombia. ¿Entendieron algo en la clase de Colombia? No entendieron nada. Sí. Pueden estar. Bien. Sí, Algo entendieron. Bueno, pero vieron que es complejo. No es tan sencillo. Si uno quiere hacer búsqueda bien, no es tan. Si no lo hacemos por Google y ya está. Pero en realidad si uno hace búsqueda gráfica no es tan sencillo en el sentido de que uno tiene que buscar ciertas cosas y a veces hasta que vayamos filtrando y eso tarda un poco. Pero bueno, hacemos una clasita práctica, ¿sí? Sobre algún tema que a ustedes les interese, tiramos temas y vamos haciendo la búsqueda. Bien, para terminar, ¿sí? Marco teórico, la diferencia entre marco teórico y marco conceptual, ¿sí? Y estado del arte. Con respecto al estado del arte, ¿sí? La pregunta es, ¿a dónde podemos llegar? ¿Qué quiere decir esto? Acá lo que tenemos, que nosotros lo usamos de esa manera, ¿sí? Pero tiene que ver con hasta dónde puede llegar nuestra investigación, ¿sí?
y tiene que ver con todas aquellas investigaciones que se hicieron en los últimos 5 años y que son relacionadas a mi tema y que arrojan resultados. ¿Sí? Eso es el estado del arte. Nos permite a nosotros ver qué diagnóstico, qué pronóstico podemos llegar a tener con nuestra investigación. ¿Sí? No siempre hay estado del arte, ¿sí? Nosotros sí lo pedimos en la tesina. ¿Por qué? Porque nos permite como ver, a veces puede pasar, por ejemplo, esto que decía Abril de las terapias abiertas, ¿sí? Puedo hablar de terapias abiertas, hoy en día sabemos que la única terapia abierta es la neonatología, ¿sí? La UTI pediátrica y la UTI de adultos todavía no son abiertas. En algunos lugares sí, por ejemplo, el hospital italiano son todas abiertas, ¿sí? Tanto la de adulto, la de niño como la de neonatal. La UTI pediátrica en Capital Federal son todas abiertas, ¿sí? Pero nosotros en nuestro medio todavía no. Entonces, ¿qué puede pasar? Podemos encontrar artículos, sí, de terapias abiertas en general y con medición de resultados. Eso sería el estado del arte. ¿Sí? Sería como el resultado de investigaciones que hayan aplicado la misma problemática y que nos arrojen resultados. ¿Sí? Este es un concepto, ¿sí? Que da cuenta del estado del avance de la investigación en un tema en particular, un área de conocimiento fijado por la investigación. Si ustedes se ponen a pensar, no dice mucho este concepto, ¿sí? Pero nos permite ver que el estado del arte es eso, ¿sí? Para que lo tengan en claro. Son investigaciones que se realizaron sobre nuestra problemática, en el cual yo no tomo ni conceptos ni desarrollo teórico, solamente tomo los resultados, ¿sí? Por ejemplo, no sé, esto de las terapias abiertas, bueno, yo encontré 3 artículos, uno nacional, 2 internacionales, ¿sí? Y los pongo en mi investigación. ¿Por qué? Porque eso le va a dar relevancia a mi investigación. ¿Qué quiere decir? Que ese es un tema y una problemática que es investigada a nivel nacional e internacional. Y que, a su vez, hicieron, por ahí aplicaron otro instrumento de medición, pero en realidad midieron, por ejemplo, el impacto de la terapia abierta en los pacientes. ¿Sí? No importa que no sea niño, sino que sea adulto, no importa, ¿sí? Pero lo importante es que yo arroje datos. Por ejemplo, no sé, tales investigadores o autores hicieron la investigación en tal hospital donde tuvieron los siguientes resultados, ¿sí? Y ahí pongo un tanto por ciento en aceptación, un tanto por ciento en... Y eso es lo que yo voy a poner en el estado del arte, ¿sí? Lo que a mí me permite ver es ese avance en investigación que hay a nivel tanto local, nacional o internacional, ¿sí? Y me da como una proyección a lo que puede impactar mi investigación. ¿Sí? Eso es como el estado del arte. Igual lo tienen todo después en el artículo. Bien, acá tienen dice, la construcción del estado del arte es un caleidoscopio que nos ofrece diferentes imágenes de nuestros objetos de estudio y nos da la posibilidad de elegir de ellas la que tiene mayor claridad y ofrece el mejor panorama de investigación. ¿Sí? En realidad nos va a permitir eso, ¿sí? Ver cuáles son los mejores que se adaptan a nuestra investigación. Bien. ¿Preguntas? Sí, ¿no? A mí ahora no se me ocurre, ya te digo, después cuando vayamos haciendo, capaz que me van a surgir unas cuantas, pero bien. no específicamente ahora. Bueno, les voy a mostrar así como para que se den cuenta. ¿Qué tu hipótesis? Lu, ¿y cuál es el mínimo para poner del estado del arte? O sea, ¿tienen que ser 2 investigaciones relacionadas? ¿O ¿Cómo? que tiene que haber una cantidad de así de investigaciones para poner en el estado de arte? No, depende del tema. Ahí les muestro, es el proyecto, ¿sí? No es la tesis. La tesis me está llevando un poquito de tiempo. Esperen que a ver si lo tengo acá.
cuál es el que estaba mirando. Les voy a mostrar para que se den cuenta. No, este no es. Creo que es este. Espérenme un segundo. Me estoy quedando sin luz. Pero ese... No, es este. Esperen que es este. Ahí está. Les voy a mostrar para que se den cuenta de lo que es el... Porque por ahí cuando uno habla... Este creo que era. A ver, para. Este. Bien, no sé si se ve ahí. Sí, Bien, Sí, sí. este es un proyecto, ¿sí? No quiere decir que sea esté divino, pero bueno. Cuidados de enfermería y su impacto en el neurodesarrollo de los recién nacidos prematuros. ¿Sí? Ese es el título. Y tiene un subtítulo, porque en el subtítulo pongo dónde lo voy a realizar. Bien. Acá hago el planteamiento de la investigación. Esperen que lo hago más grande. El planteo del tema de investigación. Y fíjense que yo acá empiezo con todo lo que es la importancia de enfermería. Fíjense que agarro de Florence Nightingale. Y empiezo todo lo que es la parte de el cuidado de enfermería neonatal, ¿sí? Y acá menciono, lo que a mí me interesa que vean, no sé si les estoy marcando ahí, si lo ven, es los citados, ¿sí? Fíjense que yo hasta acá no hablé nada. Acá está el planteo del problema en sí, que yo planteo el problema y a lo último vuelvo a citar a alguien que habló sobre el cuidado neonatal. Hablo sobre estadísticas, ¿sí? Siempre es importante poner estadística, que se considera como recién nacido prematuro, según la OMS, el cuidado de enfermería en neonatología. Pero fíjense, ¿ven la cantidad de citas que hay? Esto recién es la presentación del problema. Y en el marco teórico, esperen que ahí les pongo la justificación, el objeto, los objetivos, la hipótesis, ¿sí? Que es una hipótesis descriptiva. Y acá viene el marco teórico, ¿sí? En el marco teórico yo ya arranco con la OMS de qué es un prematuro, ¿sí? Y empiezo con los datos estadísticos en Argentina, cuántos nacimientos hay de prematuros. Acá habla sobre la supervivencia de los niños prematuros, de otro autor, ¿sí? Parafraseo un poco, y empiezo a hablar ya de la teoría sinactiva de ALS. Ven que ya en el marco teórico yo ya me paro desde la teoría sinactiva de ALS, ¿sí? Después de ALS menciono al Timier que está más abajo. Acá está. Bueno, desde fondo también, pero bueno, en realidad tiene que ver con, ven que acá está el Timier, acá arriba está. ¿Lo ven? Ya empezó a hablar, paro desde sí, esa teoría, ¿sí? Sigo con el Timier, lo que es Phillips y Altimier dijeron del neurodesarrollo. Esto obviamente que es el proyecto, entonces tengo re poquito, ¿sí? Después, el estado del arte, este que igual no es el último, me parece. En el estado del arte, fíjense que acá ya puse el artículo directamente.
Altimeter y Phillips, en su investigación titulada, ¿sí? Y pongo el título, que está en inglés, porque en inglés es la publicación, son yanquis las dos. Ahí ya pongo, uy, esperen un segundo que se me fue. Acá. Publicada en el año, ¿sí? Y establece que para comprender mejor, bueno, habla sobre todo lo que son las 7 medidas neuroprotectoras, sobre qué abre ese artículo y los resultados que obtuvieron, ¿sí? Acá hay otro artículo, ¿sí? También de las mismas autoras, con atención neuroprotectora en el lactante, ¿sí? Cómo se llamó el artículo, cuándo fue publicado y los resultados que obtuvieron, ¿sí? Acá tengo otro trabajo, ¿sí? Donde publicado en el 2017, sobre directrices en la implementación institucional de cuidados neuroprotectores y los resultados que obtuvieron. No siempre tengo resultados estadísticos, a veces tengo resultados, ¿sí? Descriptivos, ¿está? Bien, y acá el tipo de estudio, un enfoque cuantitativo, corte transversal, bueno, observacional descriptivo. A eso se refiere, por eso les quería mostrar, ¿sí? Hoy me estoy quedando oscuras. Por eso les quería mostrar esto, ¿sí? El marco teórico habla sobre la postura de los datos estadísticos de la OMS, ¿sí? Y ya el de estado del arte son artículos que hablan sobre cuidado centrado en neurodesarrollo. ¿Sí? Desde el nombre del artículo hasta cuándo fueron publicados, todo eso. ¿Me entendieron la diferencia? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. No lo van a hacer así tan exhaustivo ustedes, pero bueno, la idea es que por ahí algunas cosas estén dentro, ¿sí? Bueno, terminamos por hoy, ¿sí? Entonces, el examen va a ser uno a las 14 y otro a las 18 el jueves, ¿sí? Cualquier cosa igual, el recuperatorio, los que no puedan estar, no es la semana que viene, sino la otra. Y el fin de semana me siento a corregir todo junto. ¿Sí? Traten de profundizar un poquito. Bueno, nos vemos. Bueno, Voy a prender chao. la luz en mi casa porque estoy oscura ya. Me estoy quedando oscuras. Bueno, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.